Buenas tardes con todos. Deme unos 5 minutos que ya iniciamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a todos por esperar. Si tienen alguna pregunta, la hacen. No sé si el audio se escucha bien o hay dificultad. Sí, doctor, sí se escucha. Listo, gracias. Entonces vamos a iniciar. Ese es un tema que no solo ve el tema de salud comunitaria, sino ve cómo se está viendo el tema de educación para la salud con respecto en sí a un amplio campo, ¿no? Entonces, lo que se busca es construir una cultura de bienestar y prevención en nuestras comunidades, ¿no? Eso es lo que se busca. Muy bien. Entonces, ¿qué es la educación para la salud, no? La educación para la salud es un proceso, ¿no? Que tiene que estar ordenado, ¿no? Tiene que estar sistematizado, ¿no? Y tiene que haber en esa sistematización, ¿no? Una comunicación efectiva de enseñanza, ¿no? Que lo que busca, pues, es promover estilos de vida saludables. No solo a nivel individual, sino a nivel de la comunidad, ¿no? Creo que ya han aprendido ustedes en el tema de prevención y promoción, ¿no? La prevención casi siempre se va por el riesgo y la promoción, pues, va sobre los determinantes, ¿no? Mientras que la prevención, en la mayoría de veces hacia un individuo, la promoción pues tiene un objetivo mucho más amplio. Entonces, va más allá de una transmisión de información médica, ¿no? La idea es empoderar, o sea, nosotros debemos educar, pero con la idea de que lo que transmitimos se quede para que esa persona pueda después transmitirlo, ¿no? O también le sirva como elementos para tomar decisiones, para ver que su comunidad tenga, realmente se priorice, ¿no? Las actividades que son necesarias. Recordemos que tenemos siempre un presupuesto y nosotros podemos tener muchas prioridades, pero siempre debemos poner una escala que tiene que ser efectivo, que tiene que ser eficiente, que tiene que ser factible la actividad que nosotros priorizamos, ¿no? Porque de qué vale que yo sepa que, por ejemplo, hay un alto grado de delincuencia si yo no tengo un municipio organizado o una comisaría cerca, ¿no? Entonces, los ciudadanos tendrían que empoderarse. Pero recuérdense que ante la delincuencia organizada se necesita, más allá de una buena voluntad, eh, otro tipo de factores, ¿no? Y así. Los pilares fundamentales de la educación para la salud son el conocimiento, las habilidades y las actitudes, ¿no? ¿No? Entonces, el conocimiento es que tenemos que estar preparados. Eso es claro siempre, ¿no? Las habilidades es lo que hemos aprendido, nuestras capacidades, ¿no? Hay habilidades blandas, habilidades duras, ¿no? Que a ustedes como profesionales de salud les permite manejar diferentes situaciones. No es dable que un médico se irrite, reniegue, trate mal a un paciente, a pesar que podría haber alguna justificación. Siempre nosotros tenemos un control emocional y para eso tenemos que un manejo de habilidades blandas, ¿no? Las actitudes también es un pilar fundamental, ¿no? Motivación, los valores que nos impulsan a mejorar esto y sobre todo el estilo de vida saludable, ¿no? Cuando hablaron de promoción, imagino que hablaron de la Carta de Ottawa, ¿no? Porque fue la primera, en Ontario, Canadá, que fue la primera reunión de promoción de la salud a nivel mundial.
en el cual trajeron unos lineamientos, ¿no? Que sirvieron como base para mejorar, ¿no? Y en eso tomaron pues en cuenta las opiniones de uno de los expertos que fue el ministro de Salud de Canadá, que Mark Lalonde, ¿no? En el cual él esbozó como cuatro principales actividades de lo determinante de la salud. Está pues el estilo de vida, ¿no? De la vida saludable. Había otros como la organización de los servicios, como la genética, ¿no? Como el medio ambiente también, ¿no? Entonces, la educación de la salud tiene raíces profundas que se remontan a civilizaciones antiguas, ¿no? Donde los curanderos pues, ha iniciado así, ¿no? No sé si alguno de ustedes vio la película El Médico, ¿no? Cómo retrata en parte cómo era la medicina antiguamente y quién las impartía, ¿no? Y de qué manera empírica en algunos lugares y en otros lograron un avance mayor. Pero a veces la misma cultura nos sesga, ¿no? En la Edad Media nosotros tuvimos a nivel de la ciencia tuvimos ¿cómo se puede decir? Ese obstáculo, ¿no? Que nos impidió seguir creciendo científicamente, ¿no? Ya que la iglesia tomó las riendas de la ciencia y cualquier premisa o que uno podía dar, que podría significar algo en contra de lo que ellos querían que significara la Biblia, porque también había un conocimiento no tan cercano de lo que decía la Biblia, eran muy literales, podía significar pues de que eh, no estabas acorde a ellos y bueno, se creó inclusive la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, con el desarrollo de la medicina moderna y los descubrimientos, recuerden que nosotros tenemos una medicina occidental, ¿no? Una medicina farmacológica. También había la medicina en China, ¿no? Y en otros países tienen una medicina, entonces nosotros tenemos que ser globalizados en ese sentido, ¿no? Y todo aquello que tenga una evidencia científica es válida. En el siglo XIX, con el desarrollo de la medicina moderna, el descubrimiento de Pasteur sobre el germen, surgió la necesidad de educar a las masas sobre la prevención de enfermedades, ¿no? Y eso fue como dice, un golpetazo que nos dieron a nosotros en la pandemia, ¿no? Donde nos pudimos dar cuenta que muchos de los profesionales de salud no sabían lavarse las manos. O sea, pues en la población con mayor, entonces, o sea, tuvimos que vivir esta pandemia tan terrible con más de medio millón de fallecidos acá en nuestro país para darnos cuenta de la importancia del lavado de manos que siempre lo decimos, pero que no logramos ese involucramiento que es lo que deberíamos lograr, ¿no? Entonces, hoy día la educación para la salud se ha convertido en una disciplina científica multidisciplinaria que integra conocimiento de medicina y de otros actores, y hasta la comunicación es importante, ¿no? Entonces, cuando ustedes sean próximos ministros, ya saben que tienen que tener de la mano pues al médico, al psicólogo, al sociólogo y al comunicador, porque no basta con ser un buen ministro si no lo sabes transmitir, ¿no? Y si no sabes manejar a la sociedad en la forma en que lo podemos decir, ¿no? Que se puede interpretar. Hay modelos teóricos principales, ¿no? Modelos de creencias en salud, ¿no? Es la percepción del riesgo y los beneficios, por lo cual adopta comportamientos saludables, ¿no? Hay el modelo de teoría social cognitiva, ¿no? Que enfatiza la importancia del aprendizaje observacional y la autoeficacia en el cambio de comportamiento, ¿no? El modelo transteórico, ¿no? Y la teoría de la acción relacionada, ¿no? En estos modelos lo que se puede ver es algo así como es bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Ese es el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces hay un modelo que habla pues del cambio, ¿no? Inclusive ustedes pueden ver que en las asignaturas se ha agregado otros temas que antes no eran punto de estudio de la medicina humana, ¿no? Entonces, inclusive tengo una colega que es fisioterapeuta y como parte del manejo en fisioterapia, más allá de la parte que nos enseñan tanto anatomía y eso, ellos también están manejando el tema de la acupuntura, de digitopuntura y otras alternativas en el manejo y es parte de su formación. Los determinantes sociales son muy importantes, ¿no? Eh, para, para la salud porque son aquellos que determinan, ¿no? Desde que nacemos, crecemos, nos enamoramos, nos casamos, tenemos nuestros hijos, nos reproducimos, como dice, envejecemos, está los determinantes de salud.
van a afectar nuestra condición en mi nacimiento, dónde nací, con quién nací, padres unidos, separados, ¿no? Dónde estudié, cómo estudié, ¿no? Cuánto tiempo estuvieron conmigo. Mi papá podía estar junto con mi mamá, pero quizá ni hablaba, venía del trabajo cansado y solo con mamá y tantas variables que determinan nuestra salud, ¿no? Y como persona y a la vez como sociedad, ¿no? Somos un engranaje, ¿no? Entonces tiene que ver las condiciones socioeconómicas, tiene que ver el acceso a la salud, con qué facilidad tengo yo acceso a la salud. Si realmente los servicios están orientados en nosotros, tiene que ver la educación, el trabajo, la vivienda y así, ¿no? Hay múltiples, pero se menciona lo más importante, ¿no? Entonces, los principios pedagógicos fundamentales de la educación para la salud son el aprendizaje significativo y la participación activa, ¿no? Ya eso está demostrado. Las clases magistrales no sirven desde el punto de vista del aprendizaje del alumno, ¿no? Porque hay alumnos que son excelentes, muy buenos, con lo que te escuchan, lo captan, pero hay otros que no significa que no sean excelentes, sino que tienen otra forma de aprendizaje y pueden ser tan buenos si es que nosotros, como docentes, sabemos darle ese enfoque, ¿no? Para que su aprendizaje sea sustantivo e importante, ¿no? Entonces, enseñar a grupos de 30, de 50, de 100, de 150, es, es repetir casi lo mismo, ¿no? Entonces, en cambio, la aparición activa tiene que ser por grupos pequeños, ¿no? Máximo de 10, y es por eso que ustedes ven ahora que en los colegios se les pide, por ejemplo, 15, ¿no? Solo en nacionales creo que hacen 30, o en un salón pueden tener 30 en un particular, pero tienen dos docentes, ¿no? ¿No? Lo que no pasaba, por ejemplo, cuando yo me formé y estudié en una gran unidad escolar, el salón pues estaba lleno para un solo docente y el que aprendía, aprendía y el que no aprendía no. Y existía el primer lugar y existía el segundo lugar y los demás eran los que no eran tan buenos, ¿no? Entonces, y no debería ser así. En la educación se supone que el principio es que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces tiene que haber una participación activa y es el docente quien tiene que ver cómo mejoran. Hay metodologías de enseñanza innovadoras actuales, ¿no? El role playing, la gamificación digital, la educación entre pares también, ¿no? Siempre y cuando pues, los pares se hagan una evaluación de confianza, ¿no? En alguna ocasión yo subí al Canvas cuando enseñaba en otra universidad y pues les hice que mediante el trabajo de cada uno, el siguiente, sus compañeros tuvieron un cambio de roles, ¿no? Que se evaluaran y les entregué la rúbrica y todo, pero todos se pusieron 20. Entonces eso también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, en la formación de padres, por ejemplo, vamos a trasladar al tema comunitario, ¿no? Entonces, los líderes comunitarios entre diferentes comunidades tienen que compartir su conocimiento para mejora, ¿no? Como dijo un gran filósofo, ¿no? El genio siempre aprende y aprende de todos, hasta de lo que podría parecer no un aprendizaje, él ha aprendido, ¿no? El promedio aprende de sus experiencias, ¿no? Tiene que vivir las experiencias para aprender, ¿no? Y aquel que no quiere aprender, pues ese ya sabe la respuesta, ¿no? O sea, es tan bueno que esa es la respuesta, entonces es más difícil el aprendizaje en él, ¿no? Ámbito de aplicación de la educación para la salud, los centros educativos, los servicios sanitarios, los centros de trabajo y, cómo no, la comunidad, que es el tema que nos ciña a nosotros en nuestro curso de salud comunitaria, ¿no? ¿Cómo se da en los centros educativos, no? Los centros educativos representan el espacio ideal para implementar programas de educación para la salud, ¿no? Permite llegar a los niños y adolescentes en etapas críticas en formación de hábitos, ¿no? Recuerden que los niños se forman viendo. Entonces es una etapa muy importante para formación de hábitos, ¿no? Entonces con el ejemplo y con mantener una rutina ellos van aprendiendo, ¿no? Aprenden a dejar sus cosas, a recogerlas, a sacar su mochila, a comer este tipo de alimentos porque ven que todos lo comen y aprenden a cepillarse y así. Entonces es importante en esta etapa, ¿no? Igual los padres en casa tienen que enseñarle a hacer sus labores y ser partícipes del hogar, ¿no? Que sientan que es suyo, como decimos en la comunidad. Si tú no quieres a tu comunidad, pues entonces no va a surgir, ¿no? Y eso pasa con los estudiantes de medicina que no han encontrado todavía la vocación de ser doctor, ¿no? Entonces ahí va a haber un gran problema, ¿no? Porque ¿cómo lo hace suyo la carrera? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo se siente bien o a gusto con lo que hace? ¿No? Tiene que haber eso, ¿no? Hay programas de salud escolar, ¿no? Como la alimentación saludable, la actividad física, el bienestar emocional, ¿no? Entonces aquí en la alimentación saludable se promueve pues hábitos nutricionales equilibrados de edad temprana, ¿no? Para citar un ejemplo, en el plato nutricional de los niños casi siempre
las proteínas, carbohidratos, ¿no? Debe ir pues en cantidades similares, ¿no? Por el tema de que los niños pues no tienen que comer tanto carbohidrato porque el carbohidrato es la primera fuente de energía y lo que ellos necesitan es crecer, ¿no? No que se consuman su fuente de crecimiento, que son las proteínas, ¿no? Entonces, debe haber igual cantidad que a diferencia en el adulto que hacen actividad física y todo lo demás, nuestro plato pues tiene más carbohidratos y pasa lo contrario cuando envejecemos, ¿no? La actividad física, importante, y el bienestar emocional, ¿no? Ahora que se habla de la inteligencia emocional es interesante y muy importante ello, ¿no? Entonces, la educación para la salud en el ámbito sanitario, ¿no? Como se la consulta médica individual, ¿no? Cada encuentro clínico es una oportunidad. Puede usted ver 10 pacientes con diagnóstico de resfrío, pero usted se da cuenta que cada uno llega de una manera diferente, una situación diferente, y que el manejo, más allá quizás farmacológico, que no es lo único que nosotros sabemos dar, el manejo médico de cuidados es otro en base a un entorno y a una personalización, ¿no? En cada paciente, ¿no? Sea por su nivel cultural, ¿no? Sea por su educación, sea por su edad, ¿no? Hay herramientas para profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas? La comunicación efectiva, la empatía es importante en nosotros, tener un lenguaje claro y accesible, ¿no? Y entender que si nos han entendido, entonces mediante roles o mediante actividades se puede evaluar este tema, ¿no? Materiales educativos y técnicas motivacionales, ¿no? Que son herramientas para generar un refuerzo positivo continuo, ¿no? ¿Cómo se da la educación para la salud a nivel comunitario, ¿no? Entonces, en la educación comunitaria reconoce que la salud se construye colectivamente, ¿no? O sea, en un todo, es social, no puede ser aislado, ¿no? Programas exitosos van a involucrar a los líderes locales y dentro de esa localidad a todos con prioridad de aquellos que son, que tienen relación con una mejora, ¿no? Con las organizaciones de base, en estos casos en algunos lugares, organizaciones de base les hablan para los comedores, a los vasos de leche, ¿no? Respetar cómo ellos manejan su entorno también, ¿no? Esa intervención debe ser culturalmente relevante, abordar las necesidades específicas, ¿no? Que cada comunidad. Entonces, cuando ustedes hacen atención primaria orientada a la comunidad, nosotros tenemos que hacer primero una evaluación de las necesidades de ellos, ¿no? Entonces, para hacer una evaluación de necesidades, yo tengo que considerar varios factores, ¿no? Como su idioma, ¿no? Y eso le va a pasar a ustedes el siguiente año, el siguiente año cuando van a hacer uno, cuando ustedes se vayan pues a localidades inclusive quechohablantes de otro dialecto o lengua, ¿no? En la selva, ¿no? O quizá alguno de ustedes conforme el famoso equipo ISPED, ¿no? El equipo integrante que se va a zonas vulnerables o desprotegidas, ¿no? Donde se internan por 15 días en una comunidad y tiene que tener un manejo de ello, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de participación, de intervención de la comunidad? Primero, un diagnóstico participativo. Si no hacemos un diagnóstico solo, en conjunto, como establecimiento de salud, no vamos a lograr mejores porque ellos también tienen otra visión de su salud y nosotros tenemos que hacerle ver que si su visión es la correcta o no, ¿no? Entonces, en el diagnóstico participativo hay una identificación colativa de necesidades y recursos, ¿no? Tiene que haber una planificación conjunta también, ¿no? Si diseñamos qué vamos a hacer en la presión activa, tenemos que priorizar en orden para empezar a implementar gradualmente, o sea, hay que juntar unas bases de ello, y al final tenemos que hacer una reglamentación o una evaluación para ver si lo que hemos estado haciendo o estamos haciendo está por buen camino, o hay que reorientarlo, o ya tenemos que seguir priorizando otras actividades, pues, ¿no? Todo depende del monitoreo que hagamos, ¿no? Entonces, también en educación para la salud está importante promoción de la salud mental. Eso lo han llevado en la semana anterior con la doctora Alicia Arancén, ¿no? La psiquiatra. Entonces, es esencial que en educación para la salud tiene que ir de la mano casi en todo la salud mental, ¿no? Entonces, es un componente esencial de bienestar integral. Los programas de educación deben desestigmatizar, ¿no? Los trastornos mentales, ¿no? Nosotros, pues, en algunos casos, bueno, no nosotros los profesionales de salud como ustedes, yo, sino la población en sí todavía sigue con el estigma, ¿no? De que si tiene un TEA es una enfermedad, si tiene un TDAH es una enfermedad, no lo ven como una condición. Si un paciente tiene VIH, por ejemplo, lo seguimos viendo como, o un paciente que dicen que tiene esquizofrenia, prácticamente ya nuestra mente de la población que no es médica ya va de la mano
esquizofrenia crazy, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Los pacientes que hacen estos cuadros de deterioro cognitivo, ¿no? Por las ideas delusivas que tienen, son un mínimo de los pacientes que tienen esquizofrenia. La gran mayoría hace ya una vida normal, con cierta dependencia, pero normalmente hacen una vida normal, la gran mayoría. Y muchos de ellos inclusive han tenido solo un episodio, ¿no? Entonces es esencial enseñar habilidades de regulación emocional, ¿no? Para ese manejo del estrés, técnicas de relajación, ¿no? Y cuando eso no se dé o se desborda, ¿no? Nuestro mecanismo de defensa, buscar ayuda profesional, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la salud mental, ¿no? El bienestar emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones. El crecimiento personal es desarrollo continuo. Nosotros los profesionales de salud siempre estamos en constante desarrollo porque en todo estamos en un aprendizaje continuo. Ustedes van a llegar a los 60, 70 años y están yendo a sus cursos a capacitar, a ver cómo va cambiando, ¿no? Resiliencia, es importante ponerse en el lugar del otro. Un médico tiene que ponerse en el lugar del otro y a la vez tiene que saber separar, al ponerse en el lugar del otro, no involucrarse, ¿no? O sea, porque si yo me pongo en el lugar del otro, muchas veces hasta me puedo involucrar, ¿no? Pero debemos también en ese momento separar, ¿no? Porque si no, al final vamos a salir también nosotros enfermos, ¿no? Dañados nuestra salud mental por el tema de que nos involucramos con nuestros pacientes y lo que el paciente no busca alguien que se involucre, sino muchas veces busca alguien que lo ayude, pero para que lo ayude tiene que conocer qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, ¿no? Hay prevención de enfermedades crónicas. Entonces, ya las enfermedades crónicas, recuerden que las enfermedades no transmisibles, que son las crónicas, ¿no? Son las enfermedades que han venido para quedarse, ¿no? Entonces, todavía no se ha descubierto una cura sobre eso, pero cuando uno le diagnostica a un paciente este tipo de enfermedades, le está diciendo pues que eso lo va a tener de por vida, ¿no? Por eso que debemos tener el tino y el cuidado para explicarle al paciente para que entienda adecuadamente el mensaje, ¿no? Y si vemos las estadísticas, nos vamos a encontrar que la primera causa de morbilidad aquí en América Latina y en Estados Unidos también es ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, debemos buscar un tipo de herramientas costo efectivas, ¿no? O sea, que sean, que nos permita ese control, ¿no? Entonces podemos ver ahí el factor genético u otro factor que se relaciona, ¿no? Entonces vamos a ver que hay riesgo modificable, ¿no? Un 80% en las enfermedades cardiovasculares, un 90% en la diabetes tipo 2, un 40% en algunos cánceres, a riesgo modificables que se ha descubierto, ¿no? Que hay actividades que conducen a eso, por ejemplo, en el cáncer de pulmón con el cigarro, ¿no? En la diabetes, pues la obesidad, el sedentarismo, ¿no? Quizás la herencia no la podemos modificar porque todavía no tenemos un manejo adecuado en el genoma, pero sí podemos modificar el hecho de nuestra alimentación sana, con ejercicio y evitar la obesidad si tengo una antecedentes, e inclusive aquellos que no tienen, ¿no? Y en las enfermedades cardiovasculares también cambios en el estilo de vida, ¿no? Y hay estudios que hablan de una reducción de peso, cómo ayuda en las complicaciones de uno de esos tipos de enfermedades. También tiene que haber una educación nutricional, ¿no? Y que tiene que ser individualizada, ¿no? Entonces, la alimentación es un determinante más importante de la salud, ¿no? Entonces, los programas educativos nutricionales deben ir más allá de proporcionar información sobre nutrientes, ¿no? Sino técnicas de cocina, ¿no? Ustedes cuando hagan capacitaciones sobre anemia, en algún momento van a contar con la ayuda del nutricionista y van a tener que hacer las actividades de nutrición para explicarle a la población cómo lo pueden preparar, ¿no? Una cosa que yo aprendí cuando empecé es que es algo sencillo y que ustedes ya lo saben también, pero que en ese momento para mí también fue algo inicial, fue hacer una panetela, ¿no? Como me tocó trabajar en zonas de extrema pobreza, pues a veces no llegaba ni desde la sala de retractación oral. Pero si tenía un paciente deshidratada, yo tenía que explicarle cómo se hacía la panetera, ¿no? Entonces el paciente va a escuchar, sí, creo que se hace con esto, creo que se hace con zanahoria, creo que se hace con arroz quemado, creo que se hace con lo otro, sí, siempre. Entonces uno como profesional tiene que saber para explicarle, sí, mira, se hace con 1 litro de agua, se hace hervir y se agrega 5 cucharas de azúcar, una de sal, y se agrega arroz, ¿no? Y así, ¿no? Y algunos otros para mejorar y se da el gusto del paciente. Pues igual, es una educación nutricional no solo en ese campus, sino de otra forma. Por ejemplo, cuando un paciente tiene anemia y uno dice, señora, tome su hierro, pero acompañado de jugos ácidos o de cítricos, porque ya está demostrado que la vitamina C ayuda
mejorar la absorción de hierro. Entonces, ahí yo veo una oportunidad de explicarle al paciente que cuando ingiera sus alimentos en casa, no ingiera té ni café, ni ninguna infusión, porque si yo veo que el té, sobre todo que tiene la teína, ayuda en la no absorción del hierro, entonces si yo estoy comiendo mi comida con carne, con poquito a la plancha, y le agrego una infusión, estoy haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, más bien le digo aquí, siempre tiene que ir una eutanasia, por eso que nuestros padres tan sabios nos hacían pues la limonada, ¿no? Y en la casa no faltaba la limonada, ¿no? Y a veces algunos lo usaban como digestivo porque es muy bueno, y otros lo usaban también para la absorción, entonces a veces no se entendía, ¿no? Entonces, la importancia de los cítricos, bueno, en este caso el limón pues era más asequible económicamente también, ¿no? Claro, llegó un tiempo también que se estaba subiendo de precio. Entonces, el principio de la alimentación saludable es que sea variado, que sea equilibrado, que sea moderado, o sea, tampoco va a ser copioso, ¿no? Le dice a un paciente, y he conocido un paciente, un paciente obeso, que quería bajar de peso, le dije que tenía que comer frutas, pero ya pues el hombre poco más se compraba una sandía completa, ¿no? O una papaya completa, pero estoy comiendo su fruta, entonces tampoco era eso, ¿no? Tiene que haber moderación, ¿no? Y disfrutar pues el alimento. Cuando tú lo disfrutas el alimento, lo comes con tranquilidad, no lo comes apurado, no, y no dejas de masticar. Entonces, en el estómago, cuando se da cuenta, ya comiste como dos platos y el estómago recién se da cuenta que está llenando, ¿no? Entonces, la idea no, cuando uno come con placer y despacio, el estómago empieza a darse cuenta que ya con lo que estás ingiriendo es suficiente, ¿no? Otra cosa que en educación para la salud es importante es la promoción de la actividad física, ¿no? Ya, no es lo mismo salir al gimnasio 2 horas que hacer ejercicio 15 minutos mañana, tarde y noche, ¿no? ¿Cuál de ellos es mejor? Es mejor en el caso de oxigenación, de hipoxia, de metabolismo, el de 15 minutos en 3 oportunidades, ¿no? Es mucho mejor que yo puedo estar 2 horas ahí al mismo tiempo haciendo, produciendo un estrés oxidativo, ¿no? Que formas radicales libres y que en algunos casos cuando me excedo va a usar pues la vía que no usa la glucosa, pues, ¿no? Entonces va a usar la vía de, de ¿cómo se llama? Óxido nítrico, creo. Entonces va a pasar una vía que no va a ser la de Krebs, ¿no? Entonces genera glucosa en base, por eso que inclusive se recomienda los ejercicios aeróbicos, ¿no? Y los aeróbicos se recomienda primero a los estacionarios y recomienda inclusive que es mejor una caminata que correr, ¿no? En el tema de actividad física. Hasta hay un horario, ¿no? En qué hora es mejor. Por ejemplo, si eres una persona adulta mayor con riesgo cardiovascular, de hipertensión, entonces no se recomienda en la mañana porque ahí es donde se activa el simpático, porque el simpático produce vasoconstricción, ¿no? Entonces se recomienda más en el atardecer. Y así hay en promoción de la actividad física, muchas cosas que conversar, ¿no? Entonces, esta promoción de la actividad física es clave para encontrar actividades placenteras. Y disculpas, el internet se me salió, pero en un segundo ahorita vuelvo conectando. Muy bien, continuamos. Entonces hablamos de prohibición de consumo de sustancias, ¿no? No solo el alcohol, no solo el tabaco, sino también otras sustancias en edades tempranas, ¿no? Porque recuerden que mientras más temprano nosotros tengamos el consumo de sustancias, más adictivo vamos a ser.
Recuerden que en este tema de elección, pues nuestra corteza prefrontal todavía no está madura, nuestro sistema límbico, ¿no? Entonces, eso va a repercutir en nosotros y tiene mucho que ver con el grado de madurez que vamos alcanzando, ¿no? Pues van a haber personas que en alguna ocasión han probado alguna sustancia no buena y lo han dejado y otros se ha parecido agradable y eso tiene que ver pues con nuestro grado de maduración que tenemos, ¿no? Entre otras causas. Entonces es fundamental abordar los factores de riesgo y protección, ¿no? Hay que enseñar estrategias de resistencia a la presión social porque a veces todo nuestro entorno los que nos incitan a ello, ¿no? Promover mayor autoestima, porque la persona que tiene autoestima pues sabe que eso le hace daño y simplemente dice no. Y que es lo importante, ¿no? Saber decir no, no saber decir quizá, tal vez no. ¿Cuáles son los factores de protección? Vínculos familiares fuertes, ¿no? Familias que se basan en la comunicación abierta, apoyo mutuo, límites claros, pero a la vez cierta flexibilidad, desarrollo de habilidades, ¿no? Sobre todo competencias sociales y emocionales, ¿no? Y que mejoran la autoconfianza y toma de decisiones. La participación de la comunidad, ¿no? Involucramiento en actividades que nos ayudan, pues, a mejorar, ¿no? Y para hacer, como se dice, estar felices, ¿no? La secreción de dopamina tiene que ver con ello, ¿no? Un compromiso educativo también, ¿no? Entonces es importante que nuestra educación sea de primer nivel, ¿no? Otro tema de educación para salud es la educación sexual y reproductiva, ¿no? Nosotros como profesionales vamos a encontrar en algunas circunstancias que nos van a venir adolescentes para que nosotros les expliquemos sobre educación sexual y reproductiva y nosotros lo vamos a hacer en colegios como parte de nuestra formación, ¿no? Y van a venir inclusive para el uso de métodos anticonceptivos a adolescentes, ¿no? Y ahí tenemos que dejar de lado muchos criterios que pongamos de nosotros que no se relacionan, como que por qué menor de edad no se le puede dar, ¿no? Ante una situación en la cual está demostrado que es una persona que tiene relaciones, y mejor es prevenir el embarazo no deseado, que le puedes educar y está bien, ¿no? Pero tienes que pensar en eso. Por eso que los establecimientos de salud son laicos, no son de una sola religión, son laicos, ¿no? Entonces, donde se practica pues el respeto, pero a la vez no tenemos normas técnicas que ven sobre eso, ¿no? Entonces, en salud social reproductiva debe haber programas que deben abordar pues la parte fisiológica, ¿no? La parte anatómica, los métodos constitutivos que les decía, la prevención de enfermedades y transmisión sexual, ¿no? La diversidad sexual, consentimiento y relaciones saludables. La información debe ser apropiada para edad y culturalmente sensible, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la educación sexual integral? El conocimiento científico, conocimiento de la anatomía, fisiología reproductiva, ¿no? Entonces, cuando uno tiene consciente, sabe pues que una mujer no se puede embarazar a una edad adolescente porque todavía no hay una cierta madurez de sus órganos, e inclusive emocionalmente, ¿no? Y tampoco a edades extremas donde pues ya hay un declive propio de nuestra edad, ¿no? Igual en el varón tampoco puede tener hijos de muy jóvenes porque hay un riesgo de producir alguna malformación congénita, ¿no? O alteración de nuestros cromosomas en el momento del huevo cigote, producción del huevo cigote y que más bien podría traer otras consecuencias no deseadas, ¿no? Las relaciones saludables, ¿no? Establecer vínculos basados en respeto, comunicación y consentimiento mutuo, ¿no? Y diversidad e inclusión. Las minorías y las mayorías, todos somos seres humanos y deberíamos respetarnos, ¿no? Uso de tecnologías en educación para la salud. Bueno, eso fue un tema que pasó en el COVID, ¿no? En el COVID hubo universidades que no estaban preparadas para la maestría y hubo aquellas que sí, entonces hicieron, pues, como se dice, un aprovechamiento al máximo de eso, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Se pudo descubrir, por ejemplo, que nuestras ambulancias, casi el 20% estaban bien, nuestros servicios de salud, un 18% estaban adecuados para resistir un sismo, ¿no? Que no se contaba con equipos móviles, ¿no? Las universidades, hubo universidades, por ejemplo, que no hicieron maestría o actividad más allá de la mínima posible en época de pandemia, cuando
Otras abrieron creo como 40 salones, ¿no? 50 salones, pero como todo era virtual, podían manejar ese gran volumen, ¿no? Entonces, y eso significa pues que no estuviesen preparados, ¿no? Universidades nacionales también. Y otras, perfecto, ¿no? Pues tenemos que ir ya a la vanguardia con la tecnología. Es como la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ha venido para quedarse. Entonces nosotros tenemos que estar de la mano con eso y sacarle provecho en lo positivo, porque también tiene cosas negativas, ¿no? Cuando ustedes ven un video en YouTube o en TikTok, hay cosas que son positivas y cosas negativas. Con la madurez que tenemos, nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer y nos enfocamos hacia eso, ¿no? Por eso la ventaja de la tecnología digital, la accesibilidad, ¿no? Porque ahora es globalizado, pues, ¿no? Entonces, elimina estas barreras geográficas, temporales, ¿no? ¿No? Y entonces hay ventajas como la personalización, el seguimiento, la interactividad, ¿no? Son ventajas que se pueden en las tecnologías digitales. Y hay desafíos de la área digital, ¿no? Entonces, mm, deme un minutito, por favor. Muy bien, disculpen el percance. Entonces, hay desafíos en la área digital, ¿no? Pues a pesar de las ventajas del uso de tecnologías en la educación para la salud, ¿no? Hay desafíos que deben abordarse cuidadosamente para garantizar la equidad y efectividad, ¿no? Y eso se ve pues en diferentes poblaciones, ¿no? Vulnerables en las edades, en su aprendizaje y en comunidades. También nosotros en nuestro país tenemos eso, ¿no? Tenemos, así como tenemos una gran biodiversidad geográfica, también tenemos que esa geografía nos hace muchas veces, nos da ciertas limitaciones, ¿no? No solo en lo digital, sino por ejemplo con el uso del agua potable, ¿no? Y con saber qué es lo mejor, ¿no? La comunicación en salud, ¿no? Entonces, esta comunicación, como hablamos al inicio, tiene que ser efectiva, ¿no? Es lo más importante, no es el corazón. Va más allá de transmitir información, implica crear conexiones significativas que motives a cambio de compartido duradero. Ustedes lo van a vivir como docentes y quizá lo han estado viviendo en algunas actividades que han realizado extracomunitarias con la población, cuando ustedes establecen conexiones con los pacientes, con los familiares, eh, que les hace sentir a ustedes en ningún momento mm, de recibir un gracias o un aprecio, ¿no? Nos eleva nuestra autoestima, nuestra capacidad para sentirnos más, y son comportamientos duraderos, ¿no? Entonces nosotros los profesionales debemos desarrollar habilidades de escucha activa, de empatía. de- yo sé que no es lo mismo el primer paciente donde lo atiendes con toda la facilidad del mundo, ni el paciente número 20 que te llega a la consulta, ¿no? Pero igual cada paciente desea ser atendido de la mejor forma, ya que ellos vienen por un problema y confían en nuestro criterio, ¿no? Y experticia que hemos logrado durante estos años de formación. Hay principios de comunicación efectiva, la claridad, la motivación, la relevancia cultural, o sea, ponerte en ellos, adaptarse a sus creencias y prácticas para entender cómo piensan, ¿no? Y un diálogo frecuente que se llama la bidireccionalidad, ¿no? Un diálogo frecuente entre uno con una retroalimentación positiva, ¿no? Hay evaluación de programas educativos, ¿no? Entonces, en esta evaluación sistemática es esencial para determinar la efectividad de los programas de educación para la salud, ¿no? Entonces, utilizamos diferentes tipos de evaluación en procesos,
vemos los resultados, el impacto, ¿no? Y hay métodos inclusive que se puede usar para establecer pues, una adecuada comprensión de ella, como son el uso de datos cuantitativos o cualitativos, ¿no? El uso de datos a nosotros no sirve nada más para saber que hay algo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un análisis de eso. Y cuando hacemos un análisis, nosotros después tenemos que tomar decisiones. Entonces ahí es el nivel nuestro, ¿no? Los médicos estamos formados para buscar soluciones. Y eso es algo que ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Porque cuando viene el paciente, aparte que le escuchó y usted le preguntó todo lo demás, el paciente ya está esperando, doctor, ¿cómo me va a curar, no? Esas soluciones nos volvemos nosotros unas personas que tenemos una alta capacidad en ese sentido, ¿no? Porque entonces cuando alguien nos tiene un problema, nosotros estamos viendo ya cómo se va a solucionar. No estamos diciendo, oye, me trajo el problema, sino nos involucramos, pero siempre buscamos soluciones porque desde nuestra formación así nos han ido inculcando, ¿no? Siempre a buscar una solución, o sea, llegamos hasta el tratamiento oportuno, ¿no? Entonces hay indicadores que se pueden evaluar, ¿no? Primero está el impacto en la salud, o sea, qué cambio se da, hay cambios de comportamiento, ¿no? Hay indicadores de modificación de actitud, de adquisición de conocimiento y alcance y participación, ¿no? En ese orden de importancia, ¿no? La formación de profesionales también, y eso es lo que se está dando en la universidad, una formación de muy alto nivel. Actualmente la currícula eh, de los primeros años se está modificando hacia una currícula más integrativa, basándose en aprendizajes de diferentes formas, en base a proyectos, en base a casos clínicos, a medicina, basada en evidencias. Entonces, a áreas de simulación, ¿no? Ya antes era pues diferente y ahora ya se busca que el aprendizaje sea más, se puede decir, no personalizado, pero sí en grupos pequeños, ¿no? Pacientes simulados en estrategia, ¿no? Porque cuando ustedes, por ejemplo, van a dar el ENAM el 12, cuando den el ENAM, bueno, ustedes no, el siguiente, en los que están internados van a dar el ENAM, por ejemplo, y ustedes también en ENAM pregrado, creo, se van a dar cuenta que las preguntas normalmente son caso clínico, ¿no? Son integradas. Entonces, así me tienen que enseñar para que yo me acostumbre a que cuando viene el paciente y se enferma, el paciente también viene como un caso clínico, no viene como una estructura anatómica que te dice, mira, lesión en el mediano, ¿qué tiene? Sino te viene como un todo, ¿no? Donde uno hace una unidad diagnóstica y a veces no solamente tiene una sola patología o una sola morbilidad, sino varias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las competencias del educador de la salud? Nosotros somos inherentes educadores de salud, por si acaso ustedes van a ser docentes, sí o sí, e inclusive sin trabajar en una universidad, van a ser docentes porque siempre hacemos a nuestros hermanos menores de los años anteriores, cuando ustedes sean internos a los de sexto año, y cuando sean residentes a los internos o médicos generales, cuando sean asistentes a los residentes, así, es una, como educadores tenemos eso, ¿no? Entonces tiene que haber las competencias, la planificación, la implementación, la evaluación, la comunicación y la colaboración, ¿no? Son competencias que debemos tener como educadores, ¿no? Que es parte inherente a nosotros. ¿Cuáles son los desafíos actuales, ¿no? Que hay inequidades en Saloco, ¿no? Eso está demostrado. Puede haber en un sitio 3 ecógrafos y van a otro sitio no hay ni un ecógrafo. Entonces, no hay igualdad, ¿no? Puede haber en un sitio un establecimiento de salud y una casa que queda a 100 metros, pero lo cruza un río, ¿no? Y entonces, para esa localidad que está a 100 metros y no hay puente, irse 1 kilómetro para otro lado está un establecimiento. Y la pregunta es, ¿por qué si este está a 100 metros? Entonces, desde ahí empieza la inequidad, pues, ¿no? No solamente empieza igual la atención, ¿no? A pesar de que se promulga mucho, nosotros vamos a lugares donde siempre hay un lugar para el adulto mayor, o sea, se van a un establecimiento de salud, en algunas ocasiones se encuentran que no hay un lugar para un adulto mayor ni para un niño con desarrollo para priorizar, ¿no? No hay rampas, por ejemplo, o sea, tú llegas con tu silla de ruedas, hay que subir algunos peldaños, se tienen que ayudar a cargar y todo eso. Pues no está el acceso porque son establecimientos que se han creado hace muchísimos años y que no están sufriendo un cambio también estructural que deberían serlo, ¿no? Los desafíos de la desinformación. Ahora que las redes sociales se han incrementado, así como hay una buena información, también hay desinformación, ¿no? Y seguro que alguno de ustedes lo ha vivido en carne propia, ¿no? El cambio climático también. Cuando hagamos pues, la clase de Objetivo de Desarrollo Sostenible, vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Otra educación para la salud y la respuesta a emergencias sanitarias, ¿no? El COVID-19 demostró la importancia de tener sistemas preparados para comunicar información crítica rápidamente. Una pena
decir esto, pero pasamos el COVID, todo el mundo dijo que esto va a mejorar, que hay lecciones aprendidas y estamos igual. Los establecimientos siguen con la misma, no hay proyectos, se mejoran, el recurso humano es el mismo, ¿no? Y muchas veces ingresan recurso humano que no ha sido preparado por, por ser amigo, familiar de alguien, sin un criterio técnico, ¿no? Entonces, la logística que se compra también, no hace mucho, ¿no? Se vio algunas operaciones truncadas por, habían un gasto, se supone que cuando hay una gran compra debería ser menor en beneficio y al revés sale mayor, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Entonces la emergencia debería ser un punto de partida, ¿no? Entonces en caso de emergencia, sí el municipio es el que toma las barreras, ¿no? Se forma el comité de emergencia o el Estado, si es que la emergencia es mayor, como el caso del COVID, ¿no? Y que debe haber, pues, una respuesta adecuada, ¿no? Donde el profesional de la salud debe estar preparado para una emergencia, ¿no? No sé hasta qué punto todos estamos preparados para una emergencia. No hablo de los doctores, porque nosotros nos han preparado años, 7 años en ello, pero hay otros profesionales de salud, como por ejemplo el psicólogo. ¿Podrá el psicólogo hacer un RCP o al menos algunas maniobras básicas? ¿No? Si es profesional de la salud. Entonces, debería ser como algo, o conocer a lo menos en tu lugar dónde están los sitios de emergencia, ¿no? Cómo actuar ante un desastre y esas cosas. Entonces, hay lecciones aprendidas, ¿no? En la pandemia, la comunicación de riesgo, la adaptación cultural, confianza institucional, las tecnologías digitales, pues fueron lecciones que se dieron, ¿no? Y el mensaje claro, ¿no? Me acuerdo que en algún momento el presidente Vizcarra, este, ahora se vacunan los de 70, ahora los de 60, ahora las mujeres, ahora hoy día el Día de los Hombres, ¿no? Buscando una comunicación que debe ser clara, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias futuras? El futuro de la educación para eso se caracteriza por la integración de tecnologías emergentes y ahora va a estar la inteligencia artificial, la red virtual, dispositivos de monitoreo personal, ¿no? Permiten experiencia educativa, ¿no? Y ya se está dando en algunos lugares esto de la imagen 3D, ¿no? A raíz de esto, pues no sé si ustedes recuerdan pues de, de la compra pues de este equipo para cirugías a distancia, ¿no? ¿No? Que fue muy criticado fue muy criticado, ¿no? Pero que sin embargo ese sistema de cirugía laparoscópica con el robot en otros países ya tiene más de 10 años. Yo lo escuché cuando era residente en el Hospital del Niño, ya lo escuché, y acá en Brasil ya lo tenían. Entonces, si Brasil lo tenía, significa que hay otros países que están más desarrollados que ya lo tienen. Pues hay una diferencia. Y ahora, más allá de la compra, que puede ser cierto o no, que se compró a muy alto precio, está el tema de cómo estamos nosotros en innovación de tecnologías emergentes, pues, ¿no? Cómo estamos en el uso. La inteligencia artificial ha venido y todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero recién están empezando a enseñarlos cómo usarla adecuadamente, sino cada quien está aprendiendo, como se dice, salvo algunos, me imagino, la mayoría lo aprende autodidactamente y muchas veces hay cosas que nos faltan, no sabemos preguntar o hacer, o hasta qué punto, o qué a qué le llaman inteligencia artificial, también no voy a pensar que es un ser humano o es que se parece a nosotros, no se parece en nada a nosotros, ¿no? Es un algoritmo, que eso, la verdadera inteligencia artificial es aquella que va a poder reconocer el amor, la mentira, ¿no? Entonces, en algunos casos he visto situaciones donde la inteligencia le dice, la persona le contesta, ¿no? Pero eso no es porque la inteligencia piense, sino porque el algoritmo que se crea le hace eso, ¿no? Pero para que llegue a este punto de vista de evitar el engaño, eso todavía está por verse, no sé con qué facilidad se llega a eso, o avancemos o demoremos, ¿no? Entonces, el enfoque de salud en todas las políticas tiene que estar, ¿no? Entonces, recuerden que la salud es multidisciplinaria, ¿no? La salud interviene en múltiples actores, ¿no? Es interinstitucional, es intergubernamental, ¿no? Inclusive es a nivel de países, ¿no? Por eso que en el tema de salud la OMS dicta las medidas y los países las cumplen, ¿no? Entonces hay una educación para salud global, ¿no? En un mundo que está interconectado, los desafíos de salud
trascienden fronteras. Bueno, entonces nosotros nos vamos enterando de nuevos avances y que podemos ver si es que están adaptados a lo nuestro, ¿no? Entonces, la formación de profesionales debe incluir competencias interculturales, comprensión de los determinantes globales de la salud para trabajar efectivamente en contextos diversos, ¿no? Entonces, hay los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Eso es una clase que vamos a tener, que yo también la voy a dictar, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible para hacer de un mundo mejor, ¿no? En el cual pues se firmó un acta que el 2030 ya se cumple, pero que sin embargo es como la de la primera reunión de promoción de la salud que se dio en Canadá, ¿no? Se firmó un acta que para el año 2000 los países tenían que demostrar de que los hábitos de vida saludables habían sido implementados, pues, ¿no? Y de una manera efectiva con una retroalimentación. Entonces, como siempre digo, ¿no? El que entendió, entendió, ¿no? Y parece que algunos países sí lo entendieron, lo aplicaron y les va bien el sistema de salud, ¿no? Y otros, como el Perú, que fue pionero. El Perú fue pionero en la primera reunión de ministro de salud que se dio en Kazajistán, en Rusia, ya, donde se dio la mata, ¿no? El Perú fue pionero, fue uno de los principales, ¿no? El ministro peruano tuvo una iniciativa muy importante. Entonces la pregunta es si fuimos pioneros y primeros, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos ganaron? ¿Por qué Canadá, Gran Bretaña, otros países que tenían, que estaban también con nosotros, sí lograron un sistema de salud más sostenido, único o máximo dos? Nosotros tenemos un sistema de salud que está segmentado, ¿no? Entonces, los objetivos de desarrollo, objetivos sostenibles de desarrollo del milenio, que son 17, también busca lo mismo, ¿no? Al 2030, ¿no? Pues vamos a ver en qué estamos, ¿no? Hay casos de éxito internacional, como el de Finlandia, ¿no? Eso fue un programa comunitario integral que logró reducir dramáticamente las enfermedades cardiovasculares a través de cambios en la dieta, ¿no? O sea, a veces no necesitamos cambiar todo de lo que sabemos, pero podemos empezar con uno y con ese uno muchas veces se logra cambios importantes, ¿no? Reducción del tabaquismo, producción de la actividad física, se ve de modelo mundial, ¿no? Finlandia, pues, es modelo mundial también en educación, ¿no? En Finlandia los niños van al colegio recién a los 7 años, ¿no? Y cuando van al colegio solamente tienen 4 horas de clase nada más. Y un profesor es para 8 más o menos alumnos, ¿no? Que lo personaliza y cualquiera tampoco es profesor, ¿no? Tiene que tener maestría, doctorado, profesionalización, ¿no? Porque tiene que ser el más alto nivel para la educación del niño y entonces eso es como un círculo, pues va y siempre tienen el 2010 o el 2003 creo que Finlandia ocupó el primer lugar en la prueba de PISA, ¿no? En la cual decían, pues, pero si tiene un sistema educativo donde empiezan tarde, no van muchas horas de clase, más enfocado hacia la familia y todo, ¿cómo ocuparon el primer lugar? ¿No? Bueno, ahora no están en primer lugar, pero están entre los 10 mejores del mundo, ¿no? Y eso también dice mucho, ¿no? Porque se dieron cuenta de que el manejo de la inteligencia emocional era prioritario sobre la inteligencia cognitiva. Entonces se dieron cuenta de que cuando uno maneja la inteligencia emocional, la cognitiva va de la mano ya. O sea, lo que a ellos les tomó, entre comillas, un aprendizaje más lento porque los niños empezaron más tarde y menos hora al mejorar esa inteligencia emocional porque vivían con sus padres, porque hay una política también de Estado con respecto a los padres de familia. No, no es que lo dejan aislado como acá, ¿no? Sino hay una política de Estado, permitió también de que entonces en los siguientes años empezaron a remontar eso que entre comillas parecía una diferencia como países como Japón, por ejemplo, que creo que desde vientre ya le están enseñando matemáticas, ¿no? Y cuando llegan son como soldaditos, tienen que hacer sus cosas, como Corea, ¿no? Entonces ellos entienden más el tema cognitivo en niños que más los estresa, ¿no? Por eso es que una de las más altas tasas de suicidio, ¿no? Se da en Japón en los jóvenes, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué se da eso si es una sociedad progresista? Porque ingresan en el tema cognitivo de una manera abrupta, ¿no? Entonces va a generar el estrés en el niño, mientras que en otros países lo ven de otra forma. Pues. Entonces, primero inteligencia emocional, después mm, este, la cognitiva se viene de la mano, pues, ¿no? Una persona, un niño que con el tiempo se vuelve responsable. Hay estudios de Harvard, por ejemplo, que dice que cuando un niño tiende su cama a temprana edad y colabora en la vida de la casa, es un joven próspero cuando es adolescente, y son estudios que se han hecho durante muchos años y vieron que hay como, como que indirectamente el niño lo vamos haciendo responsable y cuando crece no necesita de que mi papá y mi mamá me acompañen a buscar un trabajo o si una nota tengo mal, mi mamá va a decirle al doctor que por favor tenga pena o piedad, ¿no? O que le ayude porque es un buen hijo y todo lo demás, que nadie lo niegue, que es cierto, ¿no? Pero vamos al hecho
de cómo ellos buscan que ese joven pues vuele, como se dice, ¿no? Que es la idea de la formación nuestra, ¿no? En base a un aprendizaje, lo que se busca es que nuestros hijos no nos pertenecen. En cierta forma, ellos también tienen que formar su familia y tengo que darles herramientas para cuando salgan, ¿no? Y darles herramientas no significa que le voy a buscar trabajo, no significa que lo voy a dejar bien colocado, no significa que si yo tengo una empresa, le voy a dar parte de la empresa y es que no le he formado a él como un verdadero gerente, ¿no? Entonces tengo que formarlo en base a eso, pero sí, o sea, hemos hecho evitando que eso afecte su inteligencia emocional, ¿no? En Brasil también se programa basado de familia, ¿no? O sea, en estrategia de atención primaria, ¿no? Que integra promoción y prevención, ¿no? En Brasil pues se da el tema de los municipios, ¿no? A nivel de salud, los municipios son los que manejan la salud, ¿no? Que se quiso hacer esa experiencia acá en el Perú, pero no se logró, ¿no? Entonces los gobiernos regionales sí, en parte se ha dado, pero aquí en Lima, por ejemplo, no se dio eso, ¿no? Porque hubo una fuerte oposición, entre comillas, porque los gobiernos locales decían de que les iban a mandar un elefante blanco, ¿no? Un problema más el de salud que una solución, y lo que ellos querían más bien era todo lo contrario, ¿no? Entonces, no lo veían desde el punto de vista de la importancia que merecen. En cambio, en Brasil, por ejemplo, en zonas fronterizas, ¿no? Puede ver que el municipio es el que contrata al médico, es el que lo sostiene y es el que le da casa y todas las condiciones para que se quede, pues, ¿no? Y, y pues eso es un beneficio para la comunidad, así como contratar buenos docentes, también buenos profesionales. Recomendaciones para la práctica, ¿no? Un diagnóstico participativo, enfoque multidisciplinario. Bueno, esta es parte práctica, ¿no? Entonces, solo terminamos con esto. La salud es un derecho, ¿no? Cada profesional de salud es un educador. Cada miembro de la comunidad tiene un papel fundamental en la construcción de sociedades más saludables. La educación para salud no es solo una responsabilidad del sector sanitario, sino involucra a todos, es colectivo, compromiso. Invitamos a cada uno con convertirse en algo de cambio, ¿no? Muy bien. Esta parte ya es más reflexiva, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Doctor, Gracias. Sí, doctor, sí, te escucho. ¿tiene que va a Continúa. pasar la clase? Ahora se lo paso al delegado, no se preocupen. Ok, ya, gracias. Listo. Bueno, gracias a todos. No se olviden que la próxima semana es el examen de parcial, se dice, ¿no? Porque es el compendio de las primeras semanas hasta ahora, ¿no? El examen, los míos exámenes son exámenes, como habrán visto, que mide el conocimiento en el aprendizaje, ¿no? No trato de buscar, ¿cómo se dice? El error, ¿no? O con preguntas que puedan tener otra connotación. Y la idea es que ustedes la tengan claro los conceptos para cuando sean profesionales, y ahí sí realmente van a manejar ese tema con los pacientes, pues no se definen las dudas, ¿no? Y cualquier sugerencia siempre es buena. Bueno, me despido de todos ustedes. Nos estamos viendo el día martes y el día jueves de la próxima semana también la presentación de casos. La indicación ya está dada con respecto a cómo se va a realizar. Así que cualquier cosa, conversen con su docente de práctica, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues con el delegado general y él me comunicará para buscar las mejoras. Muy bien. Que tengan un buen día. Saludos a todos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.